No era algo que apareciera en un documento. No constaba en ningún registro oficial. Llegó en forma de historia, contado por un humano silencioso, un anciano sentado junto a una fogata, atizando las brasas como si fueran recuerdos. No hablaba de la tierra, sino de su asterisco gente asterisco, cómo habían soportado no solo la naturaleza, sino también a sí mismos, cómo, en sus peores momentos, habían estado al borde de la extinción, no por un asteroide ni una enfermedad, sino por sus propias manos, y cómo se habían recuperado del abismo, una y otra vez. Dicen que la tierra es peligrosa, dijo el hombre, con los ojos reflejando la luz del fuego. Pero esa es solo la mitad de la verdad. El peligro no es solo lo que vive aquí. Es en lo que tuvimos que convertirnos para asterisco vivir asterisco aquí. El estudiante guardó silencio durante un buen rato después de eso. Esa historia se extendió como un reguero de pólvora entre los estudiantes restantes. Empezaron a verlo todo de otra manera. La maquinaria oxidada del bosque no era decadencia, era historia. Las cicatrices en la tierra no eran vergonzosas, eran asterisco ganadas asterisco. Los humanos no eran peligrosos por lo que podían hacer. Eran peligrosos por lo que habían asterisco sobrevivido asterisco. Y aún había más. Más secretos. Más capas. En algún lugar bajo sus pies, en las profundidades, se encontraban viejos proyectos humanos, clausurados, enterrados hacía tiempo. Sistemas de defensa. Experimentos. Tecnologías que la galaxia apenas había comenzado a replicar. A los estudiantes no se les permitía acercarse a ellos. Todavía no, pero circulaban rumores entre el personal. Algunas cosas no debían mostrarse, ni a forasteros, ni siquiera a aliados. Los estudiantes comenzaron a preguntarse si los humanos aún se estaban conteniendo, si el verdadero poder de la Tierra se había mostrado o si lo que habían visto era solo la superficie de algo mucho más profundo. Entonces, un día, sin previo aviso, sonaron las alarmas. No alarmas humanas, no terrestres, sino asterisco galácticas asterisco. Algo masivo había entrado en órbita. Una flota rebelde, sin registro, sin identificación, patrones hostiles, sin demanda, sin mensaje. La respuesta humana fue inmediata, calmada, precisa, silenciosa. Los estudiantes alienígenas fueron llevados a los búnkeres, no con miedo, sino con eficiencia, sin pánico, sin gritos, solo órdenes, acciones, movimientos que claramente habían sido ensayados cientos de veces. Mientras los estudiantes observaban desde las profundidades de las instalaciones reforzadas, se activaron los sistemas de defensa de la Tierra, la mayoría de los cuales ni siquiera sabían que existían, y entonces, el cielo se abrió. La flota que estaba arriba no sabía que estaba despertando. Los estudiantes alienígenas, con los ojos abiertos y en silencio, se dieron cuenta en ese momento de que solo habían arañado la superficie de la verdad del planeta. La Tierra no era temida por lo que asterisco podía asterisco hacer. Era temida por lo que asterisco elegía no asterisco hacer. Y ahora, con el peligro a la vuelta de la esquina, estaban a punto de ver qué sucedía cuando el mundo de la muerte asterisco dejó de contenerse asterisco. El sonido de un trueno lejano resonó en el cielo, pero esta vez no era el clima. El suelo vibró suavemente bajo los pies de los estudiantes alienígenas, como el latido de algo antiguo que despierta. Dentro del refugio reforzado, el aire estaba quieto, cargado con el tipo de silencio que solo precede a algo grande. Nadie habló. Simplemente escucharon. El estruendo, la estática tenue del intercomunicador y la silenciosa tensión grabada en los rostros de los humanos. Uno de los estudiantes, el mismo que había escuchado al anciano junto al fuego, estaba sentado cerca del panel de observación de cristal. No era gran cosa, solo una estrecha rendija diseñada para observación de emergencia, pero dejaba ver lo suficiente. El cielo había pasado de un azul claro a un caótico remolino de colores. En lo alto, formas entraban y salían de las nubes, afiladas y veloces, aeronaves humanas, pero nada que ver con lo que los estudiantes habían estudiado en los libros. Estas eran más estilizadas, casi vivas en su movimiento. Parecían doblarse alrededor de la gravedad, respondiendo a las amenazas con una velocidad silenciosa y aterradora. Los humanos dentro del búnker no gritaron ni entraron en pánico. Sus voces se mantuvieron tranquilas, casi inquietantemente. Revisaron sus pantallas, transmitieron datos, ajustaron protocolos. No era la primera vez que se preparaban para una amenaza desconocida. Podría haber sido la primera para los estudiantes,
pero para estos humanos parecía rutina. Una de ellas, una mujer tranquila con mirada cansada, se giró hacia el grupo y finalmente habló. Por eso nunca activamos nuestros sistemas de defensa al máximo durante la orientación. Asusta a la gente. La sala quedó en silencio. No se trata de ocultar nada, añadió. Se trata de no mostrar demasiado pronto. Algunas verdades llevan tiempo. Los estudiantes ya habían oído esas palabras, pero ahora cargaban con un peso que no podían ignorar. Afuera, algo descendía rápidamente. No tenía sentido. No se habían recibido comunicaciones, ninguna demanda, ninguna señal de paz. Solo una flota, entrando en la órbita de la Tierra como si fuera la dueña del lugar. Pero la Tierra no toleraba intrusos. Uno de los comandantes humanos entró, alto y sereno, con ojos de acero. Su uniforme era sencillo, nada formal, pero la forma en que otros le despejaban el camino lo dejaba claro. Se trataba de alguien importante. No alzó la voz, no dio explicaciones. Simplemente se quedó de pie al frente de la sala y observó la transmisión en vivo que mostraba las naves que se aproximaban. Esa no es una flota reconocida, sin marcas, sin canal diplomático y sin vacilación. Lo que significa que o no saben quiénes somos, o les da igual. En cualquier caso, es un error. Se giró hacia el técnico que estaba cerca. Active el protocolo de la bóveda Aegis. Sector 12 al 19. Confirme con el comando satelital. El técnico dudó. Eso es un bloqueo total, señor. Sé lo que es, dijo el comandante. Este planeta no es para presumir. En cuanto esas palabras salieron de su boca, la temperatura en la habitación pareció bajar. Los estudiantes se miraron entre sí, sin saber si debían temer a los invasores que estaban arriba o a la calma con la que los humanos se preparaban para ellos. Más tarde esa noche, después de que los sistemas se activaran y los búnkeres estuvieran completamente sellados, los estudiantes fueron escoltados a una sala de reuniones más pequeña. Fue allí donde uno de los científicos humanos decidió explicarles algo de lo que se había ocultado. Se quedó de pie al frente, con los brazos cruzados, una larga cicatriz visible justo debajo del cuello. Todos vinieron aquí para aprender sobre la Tierra, para ver si las historias eran reales. Bueno, ya han visto una fracción, pero hay más que necesitan entender. Creen que la Tierra es peligrosa por sus criaturas, sus tormentas, su inestabilidad. Pero esas cosas son solo la superficie. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran. La Tierra no sobrevivió por casualidad. Y los humanos no evolucionamos porque lo tuviéramos fácil. Todo intentó matarnos. Nuestro planeta, nosotros mismos. Y en lugar de rendirnos, nos adaptamos. Una y otra vez. No estás aquí para estudiar un planeta. Estás aquí para presenciar lo que realmente significa sobrevivir. Uno de los estudiantes habló con voz temblorosa. ¿Qué son esas naves sobre nosotros? ¿Por qué no han enviado una señal? La mujer humana suspiró cansada. Ya hemos visto comportamientos así antes. No a menudo, pero suficientes. Piratas, exiliados, facciones rebeldes que intentan probar su fuerza. No creen que la Tierra responda porque hemos estado en silencio durante tanto tiempo. Creen que estamos demasiado aislados para ser peligrosos, que nuestras historias son viejos mitos. Así que vienen a molestar al león. Otro estudiante susurró. ¿Y qué pasa cuando el león despierta? La mujer no respondió. Simplemente se giró hacia la pared, donde un largo panel de vidrio mostraba un tenue resplandor bajo la superficie. Algo antiguo enterrado en las profundidades, que se iluminaba por primera vez en años. Los estudiantes no durmieron esa noche. Los refugios estaban protegidos, fuertemente reforzados con materiales que la galaxia aún no había clasificado por completo. Pero eso no los tranquilizó. Lo que los asustaba no era la amenaza exterior, sino lo que la Tierra estaba a punto de desatar a cambio. Por la mañana, el cielo había cambiado. Un leve zumbido vibró en el suelo, y los estudiantes salieron de sus habitaciones a un mundo que se sentía diferente. Los colores eran más nítidos. El viento estaba extrañamente quieto. No había pájaros, ni animales. Incluso la naturaleza parecía contener la respiración. Finalmente se recibió un mensaje de la flota superior, pero no era un mensaje de paz. Era una advertencia, no a la Tierra, sino a los demás. Una transmisión que se burlaba abiertamente del silencio humano. La voz que llegó era mecánica, carente de emoción. Hablaba de superioridad,
de conquista, de purificar un mundo atrasado que se negaba a unirse al orden mayor de control. No tenían ni idea de lo que estaban despertando. En las profundidades de las montañas, antiguas instalaciones cobraron vida. Tecnología tan vieja que tenía polvo en el cableado, pero lo suficientemente potente como para cambiar el curso de la guerra. Y en la superficie, las unidades humanas se movían, no presas del pánico, sino en una unidad inquietante. Los centros civiles no funcionaban. Las escuelas estaban en pausa. Las redes eléctricas desviadas. No por miedo, sino por estrategia. Los estudiantes fueron reubicados de nuevo, a mayor profundidad. Los humanos no dijeron por qué. No hacía falta. Su silencio lo decía todo. Mientras se movían, uno de los estudiantes se atrevió a hacer una pregunta. Si la Tierra es tan peligrosa, ¿por qué no han atacado a nadie? ¿Por qué mantienen todo este poder oculto? Una escolta humana miró hacia atrás. Porque recordamos lo que pasó la última vez que no lo hicimos. Esa respuesta resonó más fuerte que cualquier explosión. En los oscuros pasillos bajo la superficie terrestre, los estudiantes se cruzaron con humanos mayores, veteranos de conflictos sobre los que jamás habían leído. Hombres y mujeres con expresiones marcadas por la pérdida y la determinación. No hablaban mucho, pero al mirar a los estudiantes, no había odio, ni orgullo, solo comprensión, como si ya lo hubieran visto antes. Más tarde, en una sala de informes, los estudiantes observaron imágenes satelitales recuperadas de la atmósfera superior. La flota alienígena había comenzado a probar las defensas de la Tierra. Disparaban armas de baja potencia, escaneaban en busca de debilidades. Lo que no se daban cuenta era que cada disparo, cada escaneo, cada pulso alimentaba sistemas mucho más allá de su comprensión. La Tierra nunca había mostrado toda su base porque nunca tuvo que hacerlo. Ahora lo haría, pero solo si se veía obligada. Pasó una semana. Los cielos seguían hostiles, pero no se produjo un ataque total. La flota alienígena permaneció en órbita baja, dando vueltas como depredadores que intentaban comprender por qué sus presas no huían. En tierra, la humanidad esperaba. No con desesperación, sino con claridad. Habían visto cosas peores. Se habían enfrentado a cosas peores. Y habían sobrevivido. Los estudiantes comenzaron a cambiar. Lentamente, en silencio, hacían más preguntas. Observaban a los humanos con más atención, no sus armas ni su tecnología, sino su comportamiento. Cómo se movían como unidad, cómo se consolaban mutuamente sin hablar, cómo confiaban el uno en el otro ante algo enorme y desconocido. Un estudiante, el que una vez se rió de la idea de que la Tierra fuera un mundo mortal, permaneció en silencio cerca de una enfermería una noche. Observaba cómo un joven humano se ajustaba la armadura antes de dirigirse a un puesto de defensa. ¿No tienes miedo?, preguntó el estudiante. El humano se encogió de hombros. El miedo es normal. Dejar que te detenga es una elección. Esa respuesta no surgió de la arrogancia. Provenía de algo más profundo. A la mañana siguiente, la flota alienígena envió drones. No como un saludo, sino como una prueba. El primer dron aterrizó cerca de un puesto abandonado. Inmediatamente fue rodeado por drones que se desplazaban por el terreno, defensas diseñadas por humanos que imitaban al planeta. Antes de que los invasores pudieran reaccionar, el puesto desapareció bajo tierra, llevándose consigo al dron. No era un mensaje, era un espejo. Los humanos no demostraban lo que podían hacer. Reflejaban lo necesario. Más drones lo siguieron. Algunos fueron destruidos. Otros simplemente se los llevaron. Sin señal, sin represalias. Solo precisión. Los estudiantes no podían dejar de observar. Cada momento les enseñaba algo nuevo, no sobre la guerra, sino sobre el control, sobre la moderación. Empezaron a comprender algo terrible y hermoso. La Tierra no solo sobrevivió por su fuerza, sobrevivió porque Asterisco eligió cuándo usar la Asterisco. Y ahora, con una flota acechando por encima y los viejos sistemas zumbando por debajo, esa decisión estaba a punto de ser puesta a prueba. Pero todavía no, porque en las profundidades de la superficie, en cámaras revestidas de acero reforzado y secretos más antiguos que la mayoría de los sistemas estelares, algo seguía despertando, algo de lo que los humanos no habían hablado, ni a los estudiantes, ni a la galaxia. Y cuando emergiera, el significado de mundo de la muerte dejaría de ser un rumor. Sería una advertencia. Aún no se había dicho. Aún esperaba. Aún se estaba construyendo.
El aire sobre la Tierra se había vuelto áspero, cargado de una presión silenciosa que parecía oprimirlo todo, como si el planeta mismo contuviera la respiración. La flota alienígena no se había ido. De hecho, había crecido. Habían llegado más naves, silenciosas, flotando en formación, con su propósito aún no expresado, sin exigencias, sin ofertas de paz. Solo la fría paciencia de un depredador que observa una presa que no se comporta como espera. Dentro de los centros de mando subterráneos, la actividad humana se aceleró. El movimiento se volvió más nítido, la mirada más enfocada. Los estudiantes seguían fuera de las áreas de control central, pero podían sentir el cambio de energía. Cada pasillo bullía de urgencia. Operadores humanos se movían entre estaciones, verificando sistemas, coordinándose con satélites orbitales y armando silenciosamente capas de defensa que ni siquiera había mencionado antes. Los estudiantes, a pesar de todo lo que habían visto hasta ahora, se dieron cuenta de que solo les habían mostrado la capa exterior de la respuesta de la Tierra. Ahora presenciaban su verdadera preparación. Ni caos ni pánico, sino el lento endurecimiento de una espiral. Controlada, deliberada y aterradoramente tranquila. Afuera, el cielo brillaba con la luz de las naves alienígenas. Las nubes se agitaban de forma antinatural. Las aeronaves humanas permanecían en tierra, ocultas en hangares o en las profundidades de las bahías de lanzamiento reforzadas. La contención era más ruidosa que cualquier demostración de fuerza. Era un silencio que ponía a los invasores más nerviosos con cada hora que pasaba. Entonces, a medianoche, todo cambió. El primer golpe real llegó de repente, rápido, brutal y sin previo aviso. Un rayo de energía comprimida salió disparado de la nave alienígena líder, atravesando la atmósfera superior e impactando en un observatorio en la ladera de una montaña. La explosión fue masiva. Los humanos habían despejado la zona horas antes, casi como si supieran lo que se avecinaba, pero los daños seguían siendo enormes. La onda expansiva arrojó a los estudiantes de sus literas. Las luces parpadearon. Profundas vibraciones recorrieron el búnker, como si algo antiguo se hubiera agitado bajo ellos. En cuestión de segundos, las luces rojas de emergencia llenaron los pasillos, y una sola palabra resonó por el sistema de comunicación interno. ¡Cierre! Los búnkeres se sellaron con un golpe sordo. Nadie gritó. Los humanos se movieron como lo habían hecho antes, rostros firmes, manos firmes. Los estudiantes alienígenas, aunque conmocionados, seguían las órdenes sin rechistar. Habían dejado de dudar hacía semanas. Lo que sea que la Tierra hubiera estado ocultando, estaba a punto de salir a la superficie. Desde los niveles inferiores, el zumbido regresó. El mismo ruido profundo y vibrante que había comenzado durante las primeras advertencias. Solo que ahora se había vuelto más fuerte. Rítmico, mecánico, vivo. Algo se elevaba. Los estudiantes fueron conducidos a una sala de observación segura, donde podían ver transmisiones satelitales en tiempo real. Uno de los humanos, el mismo anciano que una vez contó historias junto a la fogata, estaba de pie junto a la pantalla. No parecía enojado, no parecía asustado, solo cansado. Ya dispararon el primer tiro, dijo en voz baja. Ahora entenderán por qué la Tierra aún no ha disparado. La pantalla cambió a una vista desde una órbita baja. Una sección de la corteza del planeta se movía, no se agrietaba ni colapsaba, sino que se desplazaba siguiendo un patrón preciso, como una cerradura al girar. Y entonces, algo enorme comenzó a emerger del fondo del océano cerca de la región polar sur. No era un barco, no era un arma, algo diferente. La señal parpadeó cuando una fuerte interferencia magnética la interrumpió. Durante unos segundos, solo vieron estática y luz. Luego regresó. Los estudiantes se quedaron mirando, sin palabras. Emergiendo del agua se alzaba una estructura más antigua que cualquier civilización registrada. Cubierta de capas de armadura corroída, su diseño no se parecía en nada a la tecnología humana que habían visto antes. No parecía construida. Parecía que había crecido. Altas agujas latían con energía. Anillos de luz giraban alrededor de su núcleo. Y, sin embargo, los humanos simplemente observaban en silencio, como si esto fuera algo que siempre habían sabido que les esperaba. La mujer de antes entró en la habitación. Su expresión era indescifrable. Lo llamamos protocolo ECO, dijo. Nunca estuvo destinado a ser usado. Solo se activaba si no teníamos otra opción. Una de las estudiantes finalmente recuperó la voz. ¿Qué es? Miró la pantalla un buen rato antes de responder.
No es un arma, es un mensaje. Uno que enterramos hace mucho tiempo por si la galaxia olvidaba lo que realmente era la Tierra. La flota alienígena respondió de inmediato. Los escáneres se centraron. Las armas se activaron. El cielo se iluminó con el brillo del plasma cargado. Pero los humanos seguían sin despegar. En cambio, los satélites terrestres comenzaron a transmitir algo. Una vieja secuencia codificada con señales de pulso, traducida a través de docenas de dialectos. No era una advertencia. No era una amenaza. Un registro. En cuestión de minutos, la flota alienígena dejó de moverse. No porque se estuvieran retirando, sino porque estaban procesando lo que veían. La transmisión no eran solo datos técnicos. Era historia, metraje, imágenes crudas, sin filtros, del pasado de la Tierra. Las grandes guerras, los colapsos, la reconstrucción, el auge de la era nuclear, la casi extinción silenciosa de innumerables especies, desastres climáticos, conmoción civil. Y a pesar de todo, una cosa permaneció constante: los humanos sobreviviendo a todo lo que el universo les lanzaba, incluidos ellos mismos. Los estudiantes observaron en silencio cómo las imágenes pasaban a material clasificado. Misiones secretas, operaciones encubiertas, tecnología desarrollada bajo presión a la que ninguna otra especie podría haber sobrevivido. Un mundo destrozado, construido y reconstruido por personas que se negaron a desaparecer. Y entonces, la transmisión terminó. Se hizo el silencio de nuevo. Los extraterrestres seguían inmóviles. Ahora estaba claro, no esperaban que la Tierra respondiera de esta manera. Estaban preparados para la resistencia, para la guerra, incluso para la represalia. Pero no esperaban que se les mostrara un reflejo de lo que la Tierra había soportado y sobrevivido. El cambio psicológico estaba ocurriendo en tiempo real. La tensión aumentó aún más. Los humanos aún no habían disparado ni un solo tiro. Simplemente esperaban. Pero su paciencia no era debilidad. Era como una espada afilada y firme, desafiando a alguien a probar su filo. Los estudiantes se hacían más preguntas, desesperados por comprender. ¿Por qué se había ocultado esto? ¿Por qué no se le había dicho a la galaxia? Y una y otra vez, escuchaban la misma respuesta. Se lo dijimos, dijeron los humanos. Simplemente no nos escucharon. Pasaron las horas. La flota alienígena flotaba, insegura. Las sondas habían dejado de lanzarse. Las comunicaciones seguían en silencio. Algunos creían que los invasores intentaban calcular una nueva estrategia. Otros creían que buscaban una forma de retirarse sin parecer derrotados. El anciano regresó a la plataforma de observación una última vez esa noche. Observó las luces parpadeantes de las naves extranjeras, que aún flotaban como buitres en el cielo. ¿Quieres saber la verdad?, dijo en voz baja. No es a la Tierra a quien temen, ni siquiera a nosotros. Se giró, con la mirada tranquila y algo más profundo. Es en lo que nos convertimos cuando dejamos de contenernos. Y en algún lugar de la órbita, en una de las naves de mando alienígenas, había comenzado un debate. Sus propios analistas estaban desconcertados. Los datos psicológicos que llegaban de la Tierra no se parecían a nada de lo que habían estudiado. Habían esperado miedo. Habían esperado resistencia. No esperaban calma, porque la quietud de la Tierra no era pasiva. Era la quietud que precede a una tormenta. Y ahora que el primer golpe había aterrizado, ahora que la ladera de una montaña yacía en ruinas y el cielo titilaba con un incendio potencial, solo quedaba la decisión, no de la Tierra, sino de quienes habían venido a desafiarla. Y en los momentos previos al amanecer, mientras el sol comenzaba a salir, sobre un mundo conocido a través de las estrellas como el mundo de la muerte, las últimas piezas encajaron en su lugar. Los últimos sistemas de defensa se desbloquearon. Los sistemas más silenciosos entraron en calor. Las cámaras más profundas de las antiguas fortalezas humanas comenzaron a latir de nuevo. Todavía no. No hasta que la Tierra terminara de esperar. Las primeras luces del amanecer se extendieron sobre la superficie terrestre, tiñendo las montañas y los océanos de tonos fuego y oro. Pero nadie observaba el amanecer. Ni los humanos, ni los estudiantes alienígenas, ni siquiera los invasores. Todos esperaban una señal. Un error, una simple chispa que encendiera el polvorín que se cernía sobre el silencio y la guerra total. En las profundidades del complejo de mando terrestre, la atmósfera había cambiado. No solo tensa, sino cargada. La flota alienígena no se había retirado, pero tampoco había vuelto a atacar. Analistas humanos observaban cada micromovimiento en órbita,
monitoreando las variaciones de pulso, los temblores gravitacionales y los sutiles cambios en la formación. Fuera lo que fuese lo que la flota alienígena hubiera planeado, ya no era solo una pose, era un cálculo. Estaban preparando algo, y tardaban demasiado. Eso fue lo que hizo que el siguiente evento fuera tan extraño. Una ráfaga de señal atravesó el perímetro exterior del satélite terrestre. No provenía de la flota hostil. Venía de asterisco detrás asterisco de ellos, del espacio profundo, sin registrar, desde coordenadas que no coincidían con ninguna cuadrícula de navegación conocida. La señal no era solo nueva, sino asterisco antiguo asterisco, codificada en un protocolo no visto desde los inicios de la era interestelar de la humanidad. Enterrada entre los datos había una etiqueta, una palabra en un dialecto militar terrestre olvidado. Asterisco asterisco éxodo. Asterisco asterisco. Dentro de la sala de guerra, varios operadores humanos se quedaron paralizados. No era una palabra que los estudiantes entendieran, pero los humanos sí, y reaccionaron al instante. Las luces cambiaron de rojo a blanco. Se abrió una nueva subrutina, autorización restringida de nivel negro. Evitaba todos los sistemas de autorización modernos. Y entonces el mensaje comenzó a reproducirse. Lo que llegó no fue una voz. Era una señal. Al principio granulada, luego se estabilizó en imágenes de alta resolución. La imagen mostraba una flota, no alienígena, ni desconocida, humana, pero envejecida, antigua y transformada. Naves con marcas terrestres, modificadas hasta quedar irreconocibles. Sus cascos estaban marcados, con blindajes reutilizados con aleaciones desconocidas. No se trataba de una unidad militar recién desplegada. Era algo más. Eran humanos, pero hacía mucho que no formaban parte de la Tierra. Todos en el centro de mando se quedaron en silencio cuando la voz finalmente rompió el silencio, crepitante y grave, casi como si hubiera viajado siglos para llegar hasta aquí. Al comando de la Tierra, este es el último remanente del proyecto Éxodo. Hemos regresado. Y no estamos solos. Antes de que nadie pudiera responder, la pantalla se dividió. Se transmitieron más datos. Decenas de naves, no humanas, seguían a la flota que regresaba. Algunas eran enormes, otras elegantes y rápidas. Diseños desconocidos, pero sus lecturas de potencia eran desorbitadas. Fuentes de energía alienígenas, firmas de armas, y todas moviéndose rápido hacia la Tierra. El giro golpeó con más fuerza que cualquier impacto de arma. La flota alienígena no era la única amenaza. Algo más grande se avecinaba, y tenía vínculos con el pasado olvidado de la humanidad. Los estudiantes, confundidos y abrumados, se volvieron hacia sus guías humanos. Aquellos que habían parecido tan firmes, tan seguros, ahora parecían conmocionados por primera vez. Comenzaron a susurrar entre los oficiales de menor rango, nombres y referencias que los estudiantes no entendían, facciones disidentes, colonias perdidas, el anillo profundo. Palabras como mitos, dichas con inquietud. Uno de los comandantes finalmente explicó en voz baja: Éxodo no fue solo una evacuación, fue un escape. Durante las antiguas guerras, una parte de nuestra flota se fue, cortó lazos con la Tierra. Se llevaron todo lo que habían aprendido y desaparecieron. Nadie esperaba que sobrevivieran, pero lo hicieron. ¿Y ahora? No terminó la frase. Los antiguos estudiantes que habían venido a estudiar la Tierra, a desafiar el miedo que rodeaba al mundo de la muerte, ahora se daban cuenta de lo poco que sabían realmente. El planeta no solo era peligroso por su presente. Su asterisco pasado asterisco era igualmente letal. Y parte de ese pasado había regresado a casa, alterado, aliado con fuerzas desconocidas y rumbo directo a la confrontación. La Tierra estaba ahora atrapada entre dos amenazas: la flota alienígena que aún sobrevolaba, y una rama de su propia sangre que regresaba, ya no completamente humana, y respaldada por tecnologías alienígenas nunca antes vistas. La línea entre enemigo y aliado se difuminaba con cada instante. Los estudiantes volvieron a hacerse preguntas. ¿Eran los humanos del Éxodo amigos? ¿Venían a ayudar o venían a reclamar algo? Los humanos no respondieron. En cambio, los preparativos se redoblaron. Se abrieron viejas bóvedas. Armas más antiguas que los gobiernos globales actuales fueron sacadas de búnkeres sellados. La humanidad ya no se preparaba para una guerra. Se preparaba para asterisco 2 asterisco, una de las cuales tenía una historia tan arraigada que era casi un mito. Y la pregunta ahora no era solo cómo se defendería la Tierra, sino asterisco de quién asterisco,
Sobre el planeta, la flota alienígena original comenzó a cambiar de formación, sin saber cómo reaccionar ante la repentina llegada de esta nueva fuerza. Las transmisiones tácticas mostraban que sus naves cambiaban de alineación, preparándose entre la Tierra y la amenaza inminente no como protectores, sino como competidores. Buscaban lo que buscaban, no estaban dispuestos a compartirlo. Habían venido a reclamar la Tierra. Ahora, podrían tener que luchar por ella, no solo contra las defensas terrestres, sino contra los fantasmas de su propio pasado. La flota que regresaba permaneció en silencio tras ese primer mensaje, pero su rumbo estaba definido. Rápido, directo, sin vacilaciones. No era una estrategia diplomática. Dentro del Comando de la Tierra, estalló una discusión silenciosa entre los líderes. Algunos querían acercarse, preguntar por qué habían regresado, encontrar puntos en común. Otros advirtieron que no se podía confiar en ninguna respuesta, no después de tantos años, no con naves que avanzaban. Tenían una cosa clara. Quienquiera que hubiera sobrevivido fuera del alcance de la Tierra, lo había hecho convirtiéndose en algo diferente. Quizás mejor, quizás peor, pero definitivamente no era lo mismo. ¿Y lo peor? El protocolo ECO, la poderosa estructura defensiva que acababa de despertar, no respondía a los recién llegados. No los había reconocido como una amenaza. Los había reconocido como humanos lo que significaba que, independientemente de lo que los hubiera cambiado, los sistemas más antiguos de la Tierra aún los consideraban parte de sí mismos. Y eso era peligroso, porque eso significaba que podían pasar. Los estudiantes fueron trasladados de nuevo, esta vez a cámaras de observación con información directa tanto de los movimientos orbitales como de las lecturas profundas del sistema terrestre. Ya nadie ocultaba nada. Necesitaban testigos. Necesitaban que otros entendieran que lo que estaba sucediendo no era una simple escaramuza. Era una colisión de legados. Los instintos de supervivencia de la Tierra contra sus creaciones olvidadas. Los invasores alienígenas originales habían cometido un error al subestimar a la Tierra. Pero la flota que regresaba sabían exactamente lo que la Tierra podía hacer. Y seguían avanzando. Las últimas capas de defensa se colocaron en su lugar. La humanidad ya no se preparaba para la resistencia. Se preparaba para el juicio. Y en el silencio entre el miedo y la furia, el cielo sobre el mundo de la muerte se oscureció. No por el humo, sino por las sombras de dos guerras que convergían, ambas dirigidas a la Tierra. Y la Tierra aún no había disparado ni un solo tiro. El cielo sobre la Tierra ya no estaba quieto. Se había convertido en un campo de batalla de silencio, tensión y puntos de mira fijos. La flota alienígena flotaba en lo alto, esperando, sin saber si atacar o retirarse. La flota Éxodo que regresaba, antaño parte de la Tierra y ahora algo mucho más extraño, se acercaba rápidamente. Y entre ambos se alzaba el mundo de la muerte, silencioso, esperando, imperturbable. En el Comando Tierra, la presión aumentaba a cada segundo. Las señales rebotaban entre búnkeres subterráneos, estaciones de observación celeste y el antiguo protocolo ECO, que aún latía a un ritmo bajo el océano austral. Todos los sistemas estaban activos. Todas las defensas estaban armadas. Pero la Tierra seguía sin moverse. Los estudiantes alienígenas permanecían sentados en silencio en la sala de observación, con la mirada fija en la pantalla que mostraba las tres fuerzas en un punto muerto perfecto. Nadie hablaba. Nadie se movía. Incluso los humanos mantenían la voz baja, tranquila pero tensa. Cada movimiento era calculado. Cada segundo se alargaba más de lo debido. Y entonces la flota Éxodo envió un segundo mensaje. Esta vez no era críptico. Era directo. Una sola frase, pronunciada en un dialecto terrestre más antiguo, pero perfectamente clara. Asterisco, hemos regresado para recoger lo que quedamos atrás. Asterisco, sin detalles. Sin explicación. Solo eso. E inmediatamente, el comando terrestre reconoció el verdadero peligro. No estaban allí para conquistar. Estaban allí para acceder Protocolo ECO. Fuera lo que fuese que los humanos habían enterrado en las profundidades del océano, fuera cuál fuese el sistema que había sobrevivido a incontables colapsos, Éxodo había ido a por ello. No solo habían evolucionado, sino que habían aprendido. Habían cambiado. Pero aún necesitaban lo que la Tierra había protegido durante generaciones. De repente, la flota alienígena se movió, no para atacar la Tierra, sino para disparar contra las naves Éxodo que se aproximaban. El disparo fue potente,
Uno de sus cruceros principales desató un rayo que iluminó la atmósfera como un rayo en el cielo. Pero antes de que el rayo alcanzara su objetivo, la flota Éxodo se dividió como un banco de depredadores. Sus formaciones se disolvieron y recompusieron a mitad de la maniobra, sus naves girando de forma antinatural, reaccionando como si hubieran anticipado el ataque incluso antes de que se lanzara. Las señales de observación de la Tierra se llenaron de alertas. Su tecnología había avanzado más allá de los parámetros esperados. Las naves no solo eran rápidas, sino predictivas. Aprendían en tiempo real. Y ahora, se dirigieron hacia la flota alienígena, respondiendo no con advertencias, sino con potencia. El choque fue brutal e inmediato. La flota alienígena, antes tan segura de su dominio, se vio obligada a ponerse a la defensiva. Sus rayos se encontraron con nuevas formas de contraenergía. Sus drones fueron destrozados por tecnología de enjambre nunca antes vista. En cuestión de minutos, quedó claro, Éxodo no era solo una facción que regresaba. Estaban mejor preparados de lo que nadie esperaba. Pero lo que nadie se dio cuenta, ni siquiera los estudiantes que observaban desde las profundidades de las defensas de la Tierra, fue que la propia Tierra también se había estado preparando para esto. No solo para la guerra, sino para ellos. Dentro del protocolo ECO, una última capa de defensa se activó. No un arma, no una flota, sino una elección. Un mensaje apareció en las pantallas de comando, sin cifrar, en inglés simple, formato antiguo, sin identificación adjunta. Solo una línea de texto parpadeando en el monitor central. Nivel de autorización coincidente. Solicito información final. La Tierra sigue siendo nuestra. La sala quedó en silencio. Nadie habló. Todos los sistemas se detuvieron. La pregunta pendía como una espada. Porque ya no se trataba solo de defender la Tierra de los forasteros. Se trataba de decidir quiénes contaban como nosotros. El comandante se giró hacia los demás en la sala. Si decimos que sí, se abre la puerta. Tienen acceso. Hecho se retira. ¿Y si decimos que no?, preguntó alguien. El comandante volvió a mirar el mensaje parpadeante. Entonces Hecho activa el bloqueo total. De ese tipo del que nadie regresa. La decisión no era sencilla. Éxodo había sido humano una vez. Tal vez, en cierta medida, todavía lo eran. Pero en que se habían convertido, nadie podía estar seguro. Y el protocolo Hecho no estaba diseñado para correr riesgos. Estaba diseñado para proteger la Tierra pase lo que pase. Los estudiantes se acercaron, esperando la respuesta. El comandante dio un paso al frente y escribió la respuesta él mismo. No. La pantalla se quedó en negro. Entonces, el océano se dividió. Olas gigantescas rompieron mientras las aguas sobre la bóveda sur caían como una cortina. Lo que emergió no fue una nave. Fue la Tierra misma transformándose. El protocolo ECO no era solo una red de defensa. Era un sistema vivo, mitad máquina, mitad entorno, oculto por todo el planeta, enterrado dentro de placas tectónicas, lechos oceánicos, cámaras volcánicas. Y ahora despertaba. La energía se extendió por todo el planeta, fluyendo por profundas vetas de metal y circuitos antiguos. Las lecturas atmosféricas se dispararon. Los campos magnéticos cambiaron. Todos los satélites captaron lo mismo. La Tierra se había convertido en una fortaleza viva. La flota Éxodo no se retiró. Aceleró. Y por un instante, el cielo sobre la Tierra pareció a punto de partirse en dos. La batalla que siguió no fue limpia. No estuvo controlada. Las naves Éxodo impactaron a la flota alienígena con una precisión devastadora, obligándola a regresar a la órbita. Pero no escaparon a la ira de la Tierra. El sistema Hecho envió ondas de interferencia que convirtieron el espacio en una trampa, cortando la navegación y distorsionando el impulso. La flota alienígena se fracturó, las naves se desalinearon. Pero Éxodo no se detuvo. Alcanzaron la atmósfera superior. Se conectaron con el núcleo central de Hecho, ubicado en las profundidades de la corteza antártica. Y entonces llegó el giro final. Los estudiantes, observando con miedo silencioso, vieron cómo se desbloqueó una corriente oculta. Una transmisión que nunca fue dirigida a ojos alienígenas. Desde el interior de la flota Éxodo, una voz habló en el claro estándar terrestre. No vinimos a destruir la Tierra. Vinimos a salvarla antes de que despierten lo que enterraron.
Esa frase lo cambió todo. De repente, los humanos se detuvieron. Las preguntas asaltaron con fuerza y rapidez. ¿Qué significaba eso? ¿El protocolo hecho protegía la Tierra o guardaba algo asterisco dentro asterisco? La sala estalló en movimiento. Los sistemas se reevaluaron. Las lecturas de energía de hecho habían cambiado. No estable. Subiendo. La Tierra ya no se defendía. Estaba reaccionando. A asterisco algo más profundo asterisco. Y nadie sabía qué era ese algo. En lo alto, las naves del Éxodo redujeron la velocidad. Flotaron, sin atacar ni retirarse. Una nave se adelantó a las demás, descendiendo hacia la bóveda oceánica. Las luces se atenuaron en su casco. Su señal cambió del modo de combate a otra, una solicitud de anulación. Los sistemas de la Tierra vacilaron, y por primera vez, la humanidad no estaba segura de quién era la verdadera amenaza. Los alienígenas en órbita, paralizados y dispersos, ya no eran el principal peligro. El verdadero riesgo yacía bajo la superficie, dentro del sistema más antiguo que la humanidad había construido. Y en ese momento final, con todas las fuerzas concentradas, el comandante susurró las palabras que todos estaban pensando. Pensábamos que habíamos enterrado a nuestros monstruos, pero tal vez solo los pusimos a dormir. Y ahora estaban despertando. Regresaron al claro donde todo había comenzado. Los estudiantes ya no eran simples exploradores, sino testigos de algo mucho más grande de lo que esperaban. La nave, aún con energía y esperando, se sentía casi fuera de lugar. Era un recordatorio de lo insignificante que les había parecido su misión al aterrizar, una tarea académica para explorar el llamado mundo de la muerte y comprender por qué la Tierra se había ganado su nombre en toda la galaxia. Ninguno de ellos imaginó que llevarían algo vivo en su interior al partir. Y aún así, no se oyeron disparos. El estudiante que había tomado los recuerdos de la Tierra permaneció en silencio. Caminaba con determinación, pero había algo distante en su mirada. No solo había presenciado el sufrimiento y la fuerza humanos, los había asterisco sentido asterisco. Ahora lo recorría, antiguo como la tierra, pesado como el cielo. Aún podía oír ecos de voces de antaño, aún sentía el calor de antiguos fuegos y el frío intenso de un mundo que nunca les había facilitado la vida a sus hijos. Ahora comprendía por qué la tierra era diferente. No se trataba solo de sobrevivir. Se trataba de una supervivencia asterisco significativa asterisco, sufrir con un propósito, fortalecerse no a pesar de las dificultades, sino gracias a ellas. Mientras la rampa descendía y la tripulación comenzaba a cargar las muestras y los núcleos de datos recolectados, el instructor asintió en silencio a los estudiantes. Había liderado innumerables expediciones, había visto cosas que pocos en la galaxia habían presenciado, pero nada lo había cautivado tanto. La Tierra le había mostrado algo aterrador y hermoso, que la memoria podía vivir más que la materia, y que el dolor, al continuar, podía convertirse en poder. Uno de los estudiantes más jóvenes, que se había mostrado más escéptico que el resto durante todo el viaje, se volvió hacia los demás antes de embarcar. Entonces, ¿qué le decimos al consejo? ¿Que la Tierra está asterisco viva asterisco? ¿Qué lo eligió? Su voz ya no era burlona. Estaba preguntando de verdad. El instructor miró al cielo un buen rato antes de hablar. Les contamos lo que vimos. Que la Tierra no es peligrosa porque ataca. Es peligrosa porque recuerda. Y se asegura de que asterisco nosotros asterisco también lo hagamos. El vuelo de regreso permaneció en silencio un rato. Nadie tocaba música. Nadie hablaba a menos que fuera necesario. El estudiante con el legado de la Tierra se sentó cerca de la ventana, observando cómo el planeta se encogía abajo. Pero algo en la Tierra nunca se sintió lejano. Era parte de él ahora, y en el fondo sabía que siempre lo sería. Su llegada a la estación orbital fue seguida de informes inmediatos. Las grabaciones, muestras y registros de la misión fueron transferidos a los investigadores. Académicos de alto rango y estrategas militares se reunieron en salas silenciosas para observar las imágenes. Los hologramas de las bóvedas de la memoria, el momento en que la construcción despertó, la aparición de la niebla, la voz que había hablado a través de ellos. Ahora era innegable. La Tierra era más que un mundo. Era una mente moldeada por millones de años de lucha. Y esa mente había comenzado a hablar. Pero ya no solo hablaba con los humanos. Mientras el Consejo intentaba comprenderlo, las preguntas se extendieron por los sistemas. Si la Tierra poseía este tipo de conciencia oculta, ¿qué más ocultaba? ¿Cuántos mensajes se habían perdido, enterrados en el suelo o escondidos en la radiación de antiguos restos?
¿Cuántas otras especies se habían alejado de sus mundos mortales demasiado pronto, antes de comprender lo que realmente eran? Y sobre todo, ¿por qué la Tierra les había permitido regresar? En cámaras privadas, el estudiante que portaba el legado de la Tierra fue interrogado por algunos de los líderes más poderosos de su mundo natal. Le preguntaron qué quería, qué planeaba, si el planeta podría ser una amenaza o un aliado. Pero no les respondió con miedo ni confusión. Respondió como alguien que ahora entendía. La Tierra no quiere luchar, les dijo, pero lo hará. Siempre lo hará, si es necesario. No le gusta la guerra, pero tiene una lealtad inquebrantable hacia quienes la ganan. No es como otros mundos. No se le quita nada a la Tierra. Te asterisco conviertes asterisco en parte de ella. O te vas. No sabían cómo responder. Finalmente, el Consejo redactó un aviso. La Tierra debía permanecer intacta, observada a distancia, sus ruinas selladas, sus datos restringidos. Pero incluso con esas decisiones tomadas, algo ya había empezado a cambiar. En las colonias exteriores, la gente empezó a ver sus propios mundos de forma diferente. Empezaron a estudiar la historia antigua de la humanidad con más detenimiento. No solo las victorias, sino las veces que los humanos habían sido derrotados, cuando se reconstruyeron, cuando resurgieron de la nada una y otra vez. Porque ahora la galaxia sabía la verdad. La razón por la que se temía a la Tierra no era su crueldad. Era porque hacía que quienes la sobrevivían fueran asterisco demasiado fuertes para ser derrotados asterisco. Con el paso del tiempo, el estudiante que había cambiado empezó a sentir el cambio en sí mismo con mayor profundidad. Ya no soñaba como antes. Sus noches se llenaban de recuerdos de batallas que nunca había librado, de rostros que nunca había visto en vida pero que ahora podía identificar de pasado. Sus pensamientos se movían más rápido, más agudos, como si viejos instintos se hubieran desatado. No se estaba convirtiendo en algo más, se estaba convirtiendo en algo más. Entonces llegó el mensaje, no de la Tierra, ni de su planeta natal, sino del espacio profundo, una señal de socorro. Una colonia remota estaba siendo atacada por una fuerza desconocida, una nueva amenaza que aún no había sido catalogada. Naves desaparecieron a mitad de la transmisión. Estaciones enteras quedaron en silencio. Y lo peor de todo, nadie tenía idea de la causa. Mientras el comando se descontrolaba, alguien mencionó al estudiante en el silencio de una sala de estrategia. «Ha tocado la Tierra», susurró un oficial. «Tal vez sepa qué hacer». Y así lo llamaron. Escuchó los informes, la estática, las naves desaparecidas. Luego miró el mapa estelar y solo dijo, «Envíame». Lo equiparon con una nave de observación. Solo una, pero dentro llevaba la caja negra, la semilla del legado de la Tierra. Había permanecido en silencio desde su partida, pero ahora parpadeaba suavemente, como si supiera que algo se avecinaba. Partió sin fanfarrias, sin discursos, sin despedida, solo una concentración silenciosa. Mientras su nave se desvanecía en el hiperespacio, quienes lo vieron partir sintieron un cambio. No iba a luchar en una guerra, iba a recordar lo que otros habían olvidado, y la memoria de la Tierra se iría con él. Lo que sucediera después no quedaría escrito en registros de datos ni en documentos oficiales. Pero comenzaron a formarse leyendas, historias susurradas en puertos espaciales y academias de investigación, de una figura solitaria que llegó justo antes de que una invasión llegara a su punto álgido, que se adentró en el centro del caos sin un arma en la mano, solo con una voz que llevaba el peso de todo un mundo tras ella, que les recordó a todos lo que significaba mantenerse firmes cuando todo lo demás se derrumbaba. Decían que la situación cambió ese día, no por la cantidad, sino porque una persona había llevado algo más grande que el miedo al fuego. Lo llamaron de muchas maneras: un elegido, un portador de la Tierra, el eco de un pasado olvidado. Pero nunca reivindicó ningún título. Cuando le preguntaban, solo decía, «Lo recordé». Y muy atrás, orbitando un planeta tranquilo y azul magullado, cubierto de bosques, desiertos y ciudades en ruinas, la Tierra permanecía quieta, pero no en silencio, esperando, siempre observando, lista para enseñar de nuevo cuando la galaxia olvide lo que significa realmente sobrevivir. Y en lo profundo de sus raíces, donde la luz no llega y el tiempo transcurre de forma diferente, algo muy antiguo sonrió, porque sabía, la historia apenas comenzaba.